Una especial bienvenida, un agradecimiento a nuestro invitado de honor, Juan Carlos Rubio. Él es catedrático en el ITESO y en la Panamericana, y es director general de Quality de Derivados. Pues tiene un currículum muy amplio que ya por ahí hemos compartido con usted. Y bueno, este es justamente su especialidad, su materia, y pues creo que no es necesario más presentación. Juan Carlos, te agradecemos muchísimo el haber aceptado nuestra invitación y que nos hables de este tema tan importante en estos momentos de incertidumbre. Gracias a todos los espectadores que se han conectado, que se inscribieron y a los que se han conectado para presenciar este webinar. Nosotros tenemos un webinar cada semana. El próximo jueves tenemos un webinar muy interesante con un panel de distribuidores para hablar de su visión del mercado y de los precios de los insumos solares. Entonces, están todos invitados, estén pendientes de nuestras redes, nuestra página, que es amif.mx. Y le cedo la palabra entonces a Juan Carlos Rubio para que inicie su exposición. Muchas gracias, Juan Carlos. No, de nada, encantado. Muchísimas gracias, Leonardo. Muchísimas gracias, Manuel. Encantado de compartir con ustedes un poco de nuestra visión y lo que nosotros hacemos, precisamente tratando de mitigar estas volatilidades que en este tipo de momentos enfrentamos, ¿no? Y en este tipo de momentos lo enfrentamos porque está muy fuerte la volatilidad, ¿no? Pero el tema de los movimientos de los precios no es exclusivo del momento de las crisis, ¿no? Es algo que siempre está pasando porque, bueno, vivimos en un mundo cada día más globalizado, donde la rapidez con la que se mueve el dinero de un lugar a otro es impresionante, ¿no? Ahorita, ¿cuáles son los datos que tenemos en el mundo y por qué se generó esta volatilidad o por qué el tipo de cambio se fue tan caro? Es por lo siguiente, ¿no? Tenemos a la economía del mundo detenida, ¿no? Detenida porque para evitar una propagación más fuerte del coronavirus, pues la gente no está abriendo sus negocios, no está comprando, no está vendiendo al ritmo que lo hace de forma habitual. Si bien es cierto, todo el e-commerce ha tenido un fuerte impulso en estos momentos, pues bueno, no estábamos preparados, nadie podía haber predicho este tipo de contingencia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el dinero cuando no se va a producir o cuando tienes incertidumbre de lo que te puede pagar un país porque está cayendo en este tipo de frenos, ¿no? Hay una tendencia normal, natural, que sucede cada vez que hay un tipo de crisis. Ya ves la crisis griega, la crisis china, la crisis, la que me digas, ¿no? Y es que los inversionistas que mueven el dinero en el mundo, que son cientos de miles de millones de pesos, buscan lo que le llaman un refugio seguro, ¿no? Hay un efecto que se le llama el flight to quality, que todos estos grandes capitales que se mueven en el mundo se buscan refugiar en el dólar. Se buscan refugiar en el dólar comprando los bonos que emite Estados Unidos, que pagan, lo que ahorita se está pagando menos, están a niveles del 0%, el 0.5%, pero no importa, ahorita lo que no se quiere, no es tanto se quiere es ganar, sino tener un refugio seguro donde no perder. Entonces, este movimiento del dinero que se concentra hacia Estados Unidos fortalece la moneda de Estados Unidos y debilita al resto de los países, ¿no? Es el caso de nosotros como peso mexicano, que al moverse, al fortalecerse el dólar, pues se deprecia el peso con respecto al dólar. No es un problema que esté ocasionado por una devaluación particular del peso mexicano por algún problema que tengamos estructural, sino más bien es derivado de un fortalecimiento del dólar contra el resto de las monedas. Sucede este fortalecimiento y no a todas las monedas les pasa igual. A unas pueden reaccionar de una forma, otras de otra, pero todos estamos inmersos en ese tipo de cosas, ¿no? Les digo que es por la facilidad que hay de vender bonos, de la gente de los fondos de inversión que tienen bonos en otros lados, en otros países, en otras economías, y migran su dinero hacia Estados Unidos, ¿no? Y eso hace que se fortalezca esta moneda y nos pega en el tipo de cambio. Tenemos hoy por hoy
pues algo que no habíamos visto, yo creo que, bueno, yo no me acuerdo nunca haberlo visto, los precios del commodity, que era el commodity que rifaba en el mundo, que es el petróleo, pues hoy por hoy están en niveles de $17, $15, y hace un par de días los futuros del precio del petróleo estuvieron abajo del cero, ¿no? No se trata. Es una cuestión que nos pega mucho como país, pues porque es bien conocido que tenemos ingresos o siempre hemos tenido el componente de la venta del petróleo como una fortaleza en nuestro país. Se producen en México 1.700.000 barriles de petróleo diario, que no todo se vende, pero se vende gran parte al exterior, y a los niveles que estaba hace unos años de $100, pues nos representaba un ingreso sumamente importante como país. Todavía $40 era buen negocio, pero los niveles de los 14, de los 15, $17 no nos representa negocio como país, porque nuestro costo de producción de barril está por ahí, entre los 15 y los $17, ¿no? ¿Por qué nos sale tan caro? Pues porque tenemos una industria petrolera que es muy obesa, ¿no? Tiene que cargar con una carga social muy importante por todo el esquema del... Antes era sacarse la lotería y trabajar en Pemex, ¿no? Trabajabas en Pemex y recibías un muy buen sueldo, te podías jubilar muy temprano, y toda esa carga social se sigue llevando todavía porque hay que seguir pagando pensiones y porque no puedes correr de un plumazo a tanta gente, ¿no? Y también es una empresa que se endeudó durante muchos años y en vez de... Y también se exprimió durante muchos años, ¿no? No se dejó crecer, sino se tomaban recursos de lo que producía Pemex, y hoy la tenemos completamente quebrada, y entonces, pues, eso hace que el costo de producción de cada barril cargue con todas esas cosas, ¿no? Entonces, hoy por hoy, pues nuestra moneda, nuestro país está debilitado con respecto a los flujos que normalmente recibimos, ¿no? Venimos saliendo de una época que normalmente es de abundancia en otro de los principales ingresos que tenemos como país, que es el turismo, y pasamos un Spring Break, una Semana Santa y de Pascua en blanco, en cero, recursos que no nos cayeron. Y entonces, pues se ve más complicado que el país pueda cumplir con sus obligaciones de pago y nos bajan la calificación. Entonces, hay un chorro de variables que se están moviendo que le pegan a la economía mexicana, y eso hace que nos debilitemos como país frente a otras economías, y nos peguen el tipo de cambio. Esa es la realidad, no le pongo ningún tinte político, simplemente es lo que está pasando. Si bien es cierto que nosotros no iniciamos el tema del coronavirus, pues sí estamos pagando una repercusión de este freno mundial y particularmente lo que está pasando aquí en nuestro querido México. Yo les comentaba que esto ahorita es muy exacerbado, un golpe muy violento, pasar de los 19 pesos por dólar a los 25 en su punto máximo en un par de días, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo hace unos años cuando empezamos con este tema de las coberturas y demás, que a algunos clientes se les hacía caro cubrirse a niveles de 13 pesos por dólar. Y si me voy más atrás, me acuerdo cuando me fui yo de maestría a España, el tipo de cambio era 3 pesos, 3.5 pesos por cada dólar, y me agarró allá el famoso error de diciembre y se fue hasta 6 pesos. Entonces, siempre tendemos a creer que va a ser algo temporal y que se va a recuperar. Y eso ha sido el argumento que siempre nos dan cuando ofrecemos nuestros servicios a algunos clientes. No, yo creo que se va a recuperar, ya no va a pasar nada y demás. Y pues termina pasando, ¿no? No veíamos que se pudiera elevar el tipo de cambio arriba de los 20 pesos, lo teníamos como una barrera psicológica nada más, y ya ven ahorita dónde está, ¿no? Y así han sido muchas barreras, los 12 pesos también fue una barrera psicológica, y a lo mejor ahorita no queremos hacer nada porque creemos que ya nos dieron el trancazo y vemos los 27 o los 30 pesos como un imposible. Pues cada tanto tiempo rompemos esas barreras psicológicas, ¿no? Entonces, ustedes están inmersos en una industria que también depende de otros proveedores que no están en México, y el comercio en el mundo, nos guste o no, se hace a través de la triangulación con el dólar. Dependemos del dólar. Entonces, podemos seguir creyendo que ya no va a subir, podemos seguir creyendo que ese va a ser el tope, y luego nos podemos dar de topes precisamente contra la pared por no haber cubierto nuestras posiciones, ¿no? Yo creo que el que no haya tantas coberturas se debe mucho a que no conocemos cuáles son las características, los precios, cómo opera. Es confuso, no es un tema fácil, pero una vez que uno lo entiende, dices, ¿por qué no lo hago? Nunca lo hice, ¿no?
Hace unos años no teníamos la cultura de asegurar nuestros coches, ¿no? Y pues hasta que chocas es cuando realmente empiezas a tener el seguro. Lo mismo pasa ahorita, ¿no? Mucha gente nos habla y nos dice, oye, ¿qué podemos hacer ahorita? Pues compadre, ya chocaste, ¿no? Ahorita difícilmente puedes hacer algo. Pero de todas maneras sí te recomiendo que te compres un seguro, que asegures el tipo de cambio. No te puedes dar el lujo en ninguna industria si tienes una variable como estas que no controlas tú, que nadie te puede predecir cómo se va a comportar. No te puedes dar el lujo de que esa variable esté suelta y te pueda implicar en que pierdas margen o que pierdas incluso tu negocio. Entonces, existen estas coberturas desde hace 154 años en el mundo. Empezaron con los commodities de los granos, el trigo, el maíz y demás, y se fue moviendo hacia otro tipo de industrias, metales, monedas y productos financieros. Esto no es algo nuevo, es algo que en muchos países tiene mucho más auge que aquí en México, y en México lo desaprovechamos, porque no es un tema tampoco que sea caro. Más al ratito platicaré un poco de esto, y es algo que deberíamos tener ya contemplado dentro de nuestra operativa financiera económica dentro de la empresa, para que no nos dediquemos a estar tratando de predecir o pronosticar qué le va a pasar al dólar. ¿Qué le va a pasar? Oye, ¿cómo ves el dólar? Siempre nos preguntan. La verdad no sé. No me atrevo a decir porque siempre hay una variable nueva que puede afectar en todo el mundo. Hoy fue un virus que nadie pudo haber pronosticado. Otras veces es, pues la guerra que hay entre países que están muy lejanos a nosotros. Hay cualquier cantidad de variables que puede pegar al comportamiento del dólar, y a nosotros nos pega ese comportamiento también, porque pues tenemos un 80% de nuestro comercio ligado a Estados Unidos. Entonces, las variables ahí están, ¿no? Sea como sea que hayan llegado, pues tenemos uno de los insumos principales en el país, que es el petróleo, en mínimos históricos y en mínimos donde no nos representa un ingreso real el estar vendiendo los barriles de petróleo a este nivel. La gasolina, que también es un insumo importante, nos sale más barato importarla que producirla aquí. Sin embargo, vamos a gastarnos un dineral en ¿cómo se dice?, en construir una refinería nueva. En fin, hay un montón de cosas que no hacen sentido al mundo como funciona normalmente. Entonces, eso hace que las calificadoras de riesgo vean como que México puede caer en un momento de no poder pagar. Y eso es grave porque hay fondos internacionales en el mundo que manejan cualquier cantidad de dinero. Tengo el gusto de conocer a un que se llama BlackRock. BlackRock maneja fondos en el mundo que tienen recursos más grandes que el Producto Interno Bruto de Alemania y Francia juntos, 8 veces el Producto Interno Bruto de México. Y todos estos fondos tienen dentro de su cartera de productos bonos de deuda soberana de países como la nuestra. Y si nos bajan la calificación un grado más, por mandato tendrían que deshacerse de esos bonos para buscar tenerlos en otro país que sí tuviera grado de inversión. Eso representaría una salida importantísima de recursos del país que nos volvería a pegar. ¿Qué tipo de repercusiones podemos tener adicionales? Pues que si necesitamos dinero porque no se está produciendo en México, y si necesitamos dinero para sustituir esta fuente de ingresos del petróleo y del turismo y de lo que no se está generando en la economía nuestra, pues tendremos que volver a pedir recursos del extranjero, pero ahora con un riesgo mayor que implicará tener que pagar un premio mayor, es decir, una tasa mayor hacia el extranjero. Entonces, eso va a repercutir en tasas de interés, en tipo de cambio y todo. Eso no lo podemos frenar ni por esto ni por cosas que pueden suceder en el futuro, ¿no? Entonces, ahí están los datos, ¿no? La bolsa ahorita está en los niveles de los 34,000 puntos, llegamos a estar en los 50,000 y parece que fuéramos en reversa, ¿no? Entonces, todo esto es una consecuencia de muchas cosas que no controlamos, ¿no? Que no controlamos ni como gobierno, ni como país, ni como industria, ni como empresarios. Y entonces, ¿cuál es la recomendación o la medicina? Pues si no puedo controlar esas variables y me influyen directamente en mi mercado, en mi negocio, pues compremos un seguro para que podamos mitigar ese riesgo. Oye, no le entiendo, pues me abocaré a entenderle, me acercaré, haré lo necesario como para poder tener ese tipo de protección y yo dedicarme a lo mío, poderme dedicar al tema de la energía solar, a ver cómo mejoro mis procesos y no tener que estar inmerso en tratar de adivinar y entender cómo funciona el mundo o encontrar los porqués dieron origen a alguna cosa. Me voy a dedicar a hacer lo mío, simplemente voy a incluir en mis costos un
costo de un seguro, una cobertura, que me permita fijar un tipo de cambio y trabajar tranquilo. Hay una gran diferencia entre lo que es una cobertura y el querer ganarle al tipo de cambio. Y es muy importante porque muchas entidades financieras lo que te venden es eso, es como una inversión donde tú ganas o pierdes con respecto al tipo de cambio. Yo lo que te puedo decir es que cuando tú puedes fijar un tipo de cambio, no importa si fue el mejor, el más alto o el más bajo, lo que importa es que tengas la certeza de cuál es el tipo de cambio por el cual tú vas a pagar tus facturas ¿cómo se dice?, al exterior por tus productos. Porque ya partiendo de eso, tú puedes imputar ese costo en tus productos, ¿no? Y todo lo que sube el tipo de cambio, te lo pagará el seguro. Y todo lo que baje el tipo de cambio, te lo van a tomar de una garantía, pero lo vas a recuperar porque tú imputaste un tipo de cambio en tu producto al nivel fijado, ¿no? Entonces, es cosa de entenderlo, no me quiero profundizar tanto en cómo funciona ahorita, pero bueno, es algo, no lo digo yo, así funciona este tipo de producto que tiene, insisto, 154 años de existir en el mundo con diferentes subyacentes, no solamente el dólar, sino cualquier otro commodity. Entonces, independientemente de donde oigan análisis económico-financieros que puedan tener algún tinte político o no, pues la realidad es que los números están así y nos impacta en nuestra industria y debemos hacer algo como para evitar que eso nos impacte. No lo vamos a controlar. Nadie, por más besado, por más estudioso que sea, te va a poder pronosticar cómo se van a comportar las cosas. Entonces, pues no descubramos el hilo negro, no le hagamos al adivino, aseguremos nuestro tipo de cambio, nuestra tasa de interés, incluyamos esos costos de estos servicios financieros en nuestro ADN de la operación de la empresa y estemos tranquilos, es lo que queremos estar, ¿no? Es lo que yo te les podría comentar de un inicio, Leonardo, Manuel y los demás que nos acompañan en esta plática. Excelente, excelente, pues muy, muy interesante. A ver, permítanme encender video. La verdad es que sí, estamos en una crisis sin precedentes. Probablemente salir de esta también va a tomar de soluciones que no tienen precedentes, ¿no? Tasa de cambio es uno de los fenómenos que más nos afecta, pero pues no somos los únicos. Permíteme dar un poquito de trasfondo en esto, Juan Carlos. Hay muchos empresarios que están conectados, todos alrededor de la industria solar fotovoltaica. En este contexto, pues, aunque no somos los únicos, pues te platico cómo está compuesta nuestra situación. En general, tú vas a tener fabricantes de equipo, que la mayoría van a estar en Asia o en algunos otros lados, muchos de ellos también miembros a la MIF. Luego vas a tener distribuidores regionales de equipo, que principalmente van a importar insumos solares de Asia y otros mercados. Y tienes a los integradores. El integrador, cuando ya sale a mercado final, al usuario final, hablemos de un mercado residencial, comercial o industrial, le va a afectar aproximadamente un 40, un 50% de su estructura de costos porque compra en dólares, ¿no? Entonces, esto es como para compartirte un poco la situación en la que estamos sumergidos. Un incremento en menos de un mes de una tasa de cambio dólar-peso del 28 o 30%, por ahí debe andar, ¿no? Que ahorita andamos en 24. Pues hizo que todos tuvieran que evaluar muy bien dónde está su situación en inventarios, a qué tasa compraron, pues qué tipo de exposición tienen y sobre todo hasta usuario final, pues se tendrá que trasladar en algún momento, dependiendo de las reservas e inventarios que tenga cada uno de los eslabones, pues una alza en el precio, ¿no? Entonces, pues sí es una situación preocupante, no es algo nuevo, todos de alguna forma hemos jugado con esto, aunque claro que no hay precedente en la alza, ¿no? Me pareció muy, muy interesante lo que comentaste. En general, los tiempos de crisis, pues las inversiones corren para tomar resguardo en la moneda de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un fenómeno que también, pues, se va a quedar con nosotros, o bueno, yo lo he escuchado mucho, seguro tú coincides. Después del COVID-19 se va a quedar con nosotros otras crisis económicas y, por supuesto, la crisis petrolera, ¿no? Que ya vimos, pues, quién sabe qué estaba festejando ahí Rocío Nale, porque al final de cuentas fue insuficiente el recorte que se hizo de 10 millones de barriles, ¿no?
Entonces, sigue habiendo un conflicto de fondo que no se ha resuelto. Entonces, bueno, yo hice una serie de preguntas para entrar en tema a la industria solar, pero quiero insistir con todos en que al final va a haber una oportunidad de hacer preguntas y respuestas. ¿Me confirman si pueden ver pantalla, Manuel, Juan Carlos? Sí, yo lo puedo ver. Digo, estos son temas muy generales, a final de cuentas, los que estoy planteando aquí, pero mi primer pregunta hacia ti, Juan Carlos, es, pues no estamos solos, ¿no? Una cantidad de industrias, de empresas, venden en dólares, compran en dólares, etcétera, y mi pregunta es, pues, ¿qué esfuerzos individuales recomiendas para las empresas en AMIF? Primero ya nos dijiste lo de las coberturas y esa parte creo que es muy obvia, ¿no? Pero yo te exhortaría que nos dijeras, fuera de las coberturas, ¿qué otras cosas también implican una buena diligencia de los empresarios, ¿no? Cuando están en esta situación. Muchas gracias. Mira, primero déjame contestar un poquito a tu comentario de cierre. Pues sí, ¿no? Ahorita está esta crisis, pero ahorita estamos en el momento del resguardo. Todavía no empezamos a enfrentar la crisis económica derivada de ese resguardo, ¿no? Y el tema del petróleo, pues seguramente también llegó para quedarse, ¿no? Entonces, híjole, pues apenas estamos empezando a ver las causas que darán efecto a esa crisis, ¿no? Y el no hacer nada, y el que nos tengamos un componente tan grande como el que me explicas, del 40%, dependiendo del dólar, y nosotros estamos no produciendo tanto aquí en México, sino importando, pues lamentablemente podría repercutir en que nos sustituyan, porque mientras el cliente aguante que le subamos o le repercutamos un tipo de cambio a 25, pues estamos trasladando ese problema a un tercero y no habría tanto problema. Pero muchas veces no es así cuando tienes competencia, ¿no? Cuando tienes competencia y a lo mejor otro tipo de armadores o estructuradores, a lo mejor de Estados Unidos o de otra parte, que vengan a imponer su producto sin ese problema. Entonces, y ellos, si no tienen que repercutir este impacto en el dólar, pues tendrían una ventaja enorme con respecto a ustedes, ¿no? Y eso es lo que ustedes no se pueden permitir. Bueno, mira, pues nosotros, contestando ya tu pregunta primera, sí, precisamente lo que nos dedicamos es hacer las coberturas, ¿no? ¿Por qué? Porque es específicamente donde nosotros hemos podido incidir en evitar tener ese riesgo, ¿no? Algo que es también muy, muy recomendable en este tipo de crisis, pues es hacerse de la mayor información que se pueda, como para poder anticipar cualquier cosa, ¿no? Si bien es cierto es que cada quien estamos enfocados en manera individual a tratar de atender nuestro negocio, pues este tipo de asociaciones como la de ustedes, pues crea una fortaleza muy importante porque todo el mundo sabe para dónde ir y se crean una serie de sinergias, ¿no? Yo lo que les recomendaría es que pues fortalezcan esta unión, porque si bien es cierto que a todos nos estamos buscando en nuestra propia empresa una mejor prosperidad, pues el que podamos tener una fuerza colectiva, pues siempre en cualquier tipo de industria, en cualquier tipo de empresa, siempre será muy positiva, ¿no? No tengo mucho más que recomendarles de esto, porque precisamente pues yo lo que me dedico es al tema de las coberturas. Y poca recomendación que yo les puedo hacer es en el sentido de otras agrupaciones que he visto que lo hacen de manera seria, que buscan la capacitación, el estar capacitado, el estar informados, el tener esa fuerza de negociación con las autoridades y todo eso, te la da mucho este tipo de asociaciones y es muy loable que ustedes lo estén haciendo para que no esté desprotegido, no esté solo cualquier integrante de la cadena de la industria fotovoltaica, ¿no? Y ahora que lo dices, ¿dónde nos recomendarías acudir para esta información? Digo, obviamente ya parte de este webinar es un esfuerzo inicial, pero ¿dónde nos recomendarías acudir a estas fuentes de información? Muy bien. Sí, mira, la verdad es que la fuente de información más digna que tenemos aquí en el país y que no hay pierde es el Banco de México. La información que genera el Banco de México, por tener esa característica de independencia hacia el Ejecutivo y hacia demás, te puedo decir que es una fuente muy, muy clara de información dura y clara,
¿no? No tiene ningún tinte de ningún lado, no está buscando quedar bien con nadie. Entonces, el Banco de México es mi principal fuente de información dura para poder tener certeza de lo que estoy leyendo sea correcto, ¿no? Hay otras fuentes, definitivamente las noticias aquí en México, pues están plagadas de fútbol, de espectáculos y de temas políticos. Y eso nos distrae de la atención de lo que realmente nos importa en este caso. CNN Business, Bloomberg, en este caso Investing, ahí te están dando noticias de lo que pasa particularmente con diferentes industrias. No conozco exactamente o no soy versado en el tema de la industria fotovoltaica, pero seguramente habrá algo que se esté refiriendo a noticias de su industria en otras partes del mundo que se vale copiar. Pero esas son las fuentes de información que tenemos que buscar, porque las comunes que tenemos en México, como te digo, están enfocadas al entretenimiento y otro tipo de cosas, que tomar decisiones basadas en eso no nos sirve de mucho. Entonces, serían algunas fuentes que yo recomiendo porque son serias y porque te van a dar información precisa de los problemas que tú podrías enfrentar, ¿no? Excelente, muy bien. Bueno, el segundo punto es, a nivel colectivo, ahorita mencionabas asociaciones, sé que hay algunos precedentes de que algunos grupos empresariales han logrado inclusive meter programas a gobierno que beneficien el tema de flujos de efectivo, sobre todo cuando hay exportación de manera o importación de manera implícita, ¿no? Entonces, ¿qué antecedentes nos podrías platicar a nosotros en la asociación de trabajar unidos? Sin duda, informar es una responsabilidad que asumimos, pero por otro lado, tal vez no estamos viendo cómo han resuelto este mismo problema otras industrias. ¿Qué nos podrías platicar? Claro. Mira, sí hay algunos ejemplos de este tipo de fortaleza grupal, ¿no? Te puedo decir que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el campo, se juntan y el propio gobierno es el que les provee de coberturas, ¿no? Y la gente que se dedica a ello muchas veces no tiene ni idea de cómo funciona porque, insisto, es un tema complejo. Sin embargo, a través de este programa de la Zagarpa que se llama Acerca, les hacen las coberturas y la gente a través de Acerca y de FIRA se cubren y evitan este riesgo o aseguran un precio de venta, en ese caso, de sus productos. Ese es un antecedente que tenemos muy claro. Sin embargo, la tendencia mundial es más bien a evitar que el propio gobierno sea el que cargue con esas responsabilidades y más bien avienta el tema hacia que las propias agrupaciones y demás lo puedan hacer de forma individual las empresas. ¿Para qué? Para que no haya un tipo de subsidio o que si hubiera un error no se señale, en este caso, directamente a la Secretaría que está invadiendo algunos terrenos del mercado libre en el que nos movemos, ¿no? Entonces, tengo el antecedente de este tipo de industrias, ¿no? Muchas veces hay algunos que tratan de asumir el papel que ya tienen algunos mercados. Y la verdad no lo recomiendo mucho. Me pasó con la gente de la industria tequilera, ¿no? Ellos querían hacer una especie de producto para cubrir la volatilidad que tienen con el precio del agave y me preguntaban qué lo recomendaba. Le dije, oye, pues te recomiendo que no inventes el hilo negro. Te recomiendo que si ya existe una bolsa en Chicago enorme que se dedica a eso, te montes en lo que ya existe para que tú puedas aprovechar esa infraestructura y demás. Y otra cosa que por lo que le recomendaba es que si tú te pones ahí en medio y algo no sale bien, tú vas a ser el culpable. Entonces, lo que le recomendaba es que se montaran en la propia Bolsa de Chicago, a través de la Bolsa de México y demás, y no estuvieran ellos siendo juez y parte, porque con alguna de las partes iban a quedar mal. Entonces, nada más hay que ser muy cuidadosos en cómo se manejan este tipo de asociaciones, porque tú puedes recomendar que se vayan con una fuente primaria de datos o lo que sea, pero cuando tú tomas la responsabilidad de estar en medio del tema, pues también estás adquiriendo la responsabilidad de que si algo sale mal, se pueda culpar a tu propia asociación. Entonces, es lo que te puedo comentar de las pocas experiencias que he tenido a nivel grupal. Nosotros hemos atendido más bien a diferentes tipos de industrias, pero los hemos atendido
de forma individual, porque otra cosa que se hace es que podría ser que la propia AMIF tomara coberturas y las distribuyera entre sus asociados. Puede ser, ¿no? Pero no tiene una ventaja competitiva el hacerlo así. ¿Qué ventajas a veces tenemos cuando nos juntamos? Que podemos tener un mejor precio. Oye, es que si juntamos más lana, vamos a tener acceso a un tipo de cambio preferencial y eso podría ser una ventaja. No es el caso en las coberturas que se hacen. Aquí tenemos una gran ventaja, que lo mismo el que tiene un solo contrato de $10,000 tiene el mismo tipo de cambio que aquel que tiene un contrato por $1,000,000. Entonces, no hay tantas ventajas competitivas de hacerlo en conjunto para poder llevar un beneficio a los agremiados. Entonces, en este sentido, más bien, la agrupación tendría que hacer este tipo de ejercicios como los que están haciendo, traer expertos, acercar a sus agremiados a cómo se tienen que hacer las cosas sin tomar el papel protagónico de hacerlo por los demás, porque eso, la verdad, he tenido más malas experiencias que buenas cuando se abarca más de lo que se quiere hacer. Una cosa es sumar esfuerzos coordinados y otra cosa es tratar de hacer las cosas por los terceros. Bien. Así era la respuesta que esperabas, pero la verdad es que es la experiencia que tenemos en este tipo de... Completamente, o sea, no reinventar la rueda en cierto sentido, ¿no? Y creo que pues bastante localizada y puntual la analogía hacia la industria tequilera, ¿no? Y por otro lado, pues también resolviste un poco esa duda de hacer una compra colectiva en volumen no necesariamente mejora la calidad de esa cobertura. Entonces, quizás en la asociación, por lo pronto, se vislumbra más una iniciativa para informar y hacer disponibles estos productos y servicios, ¿no? Muy bien, por aquí, digo, en el punto 5 vamos a retomar, ahorita ya mencionaste $10,000 como uno de los precios de referencia con los que podemos transactar en estas coberturas, pero en el punto 3, en nuestra industria, Juan Carlos, hemos escuchado muchas veces, lo hecho en México, y la posibilidad de que todo esto se aumente en contenido nacional, por ahí inclusive hasta tuvimos el gran periodicazo de pues litio, el próximo petróleo mexicano, y todo esto pues ahondaba en la posibilidad de tener almacenamiento como una de nuestras tecnologías, ¿no? ¿Qué tanto crees que esto pueda ayudar a blindar la volatilidad que se expone frente al dólar? En general nos ha tocado ver a muchas asociaciones o empresas que argumentan que eso presenta grandes beneficios para la industria solar fotovoltaica. ¿Tú qué opinas? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, desconozco cuál sea, no conozco a fondo la industria de ustedes, ¿no? Pero si realmente el efecto que tendrían ustedes de hacer los componentes y de tener industria nacional repercutiría en tenerlo a mejor precio, adelante, ¿no? Eso sería excelente. Pero muchas veces, por así decirlo, y lo vemos ahorita en un ejemplo aquí en nuestro país, a veces neceamos con querer hacerlo todo nosotros y a veces el hacerlo nosotros tiene costos mayores a importar las cosas. Entonces, mi respuesta sería, si realmente hay un ahorro considerable en hacer las cosas aquí en México con respecto a seguirlo importando, en este caso de China, pues adelante, ¿no? Yo creo que sería lo mejor que nos podría pasar, porque sí estaríamos mitigando el tema de la volatilidad. Yo creo que lo que hay que contrastar sería ese ahorro realmente que tendríamos, ¿ah?, con respecto al costo que tenemos por mitigar el riesgo de la volatilidad. Oye, si mitigar el riesgo de la volatilidad me va a costar 40 centavos por dólar, es un parámetro. Oye, es lo que me podré ahorrar. Pero si hacer las cosas aquí me voy a ahorrar 20 centavos por dólar, pues entonces no tendría caso. Mejor le apuesto a mitigar el riesgo de la volatilidad al hacer los componentes aquí en México o en Jalisco, donde sea, ¿no? Entonces, yo no tengo la respuesta, pero eso sería lo que en general te puedo decir, ¿no? Si realmente hay un efecto muy, muy importante en lograr que se abaraten las cosas por hacerlo aquí, pues adelante. Pero si realmente es un tema marginal, pues mejor nos preocupamos de mitigar el riesgo de la volatilidad que tenemos y seguimos importando, que ponernos a entrar en un tema que a lo mejor ahorita nos va a salir más caro. Te pongo el ejemplo de las gasolinas. Oye, qué padre sería de verdad que podamos refinar aquí en México la gasolina y que pudiéramos obtener un producto más barato.
no es la realidad de nuestra industria en México. Nos sale más barato importarla de Estados Unidos. ¿Qué es lo que quieres? Tener buena gasolina y a buen precio. Entonces, a veces nos desgarramos las vestiduras por tratar de hacerlo nacional y pues a final de cuentas lo que queremos tener es un mejor producto en nuestro país, sea de donde venga y que sea el mejor precio. Entonces, si lo podemos hacer en México con un mejor precio, venga, adelante. Si nuestro grado de confrontaciones con respecto a mitigar el riesgo de la volatilidad, pues midamos los costos y esa será la mejor respuesta que ustedes puedan tener. Muy interesante y coincido, o sea, en realidad se trata de encontrar una ventaja competitiva detrás de una actividad estratégica, no nada más tener petróleo significa que debemos hacerlo, ¿no? Estoy muy de acuerdo y creo que es algo que está ahorita en boga. Habría que elegir contenido que de alguna forma tiene una ventaja competitiva al mercado nacional y no está siendo así y hay que cuidar mucho eso, ¿no? Y creo que la analogía con refinación a petróleo es perfecta. El próximo punto es China tiene más del 70% del mercado mundial en la manufactura de módulo fotovoltaico. Algo muy similar ocurre en la celda, que digamos es una etapa anterior en la manufactura. Y pues esto representa nuestro principal insumo solar en México. Y esta es una pregunta muy recurrente a todos y creo que ahorita estamos viendo la pelea de dos grandes titanes comerciales, ¿no? China y Estados Unidos. A veces los vemos, esa disputa se ve en los medios, a veces está un poquito más disfrazado en el fondo esa fuerte rivalidad que tenemos entre estos dos grandes entes. Y la pregunta es inevitable, bueno, ¿y por qué pasar por el dólar? ¿Tú qué opinarías? ¿Crees que existe una oportunidad de hacer algo directamente con el yuan a nivel nacional? ¿Algún programa, algo? ¿Qué opinas? Mira, la respuesta es usos y costumbres. La verdad es que en el mundo se triangula el comercio a través del dólar por facilidad, por transaccionalidad de esa moneda. Existe también el comercio directamente en la moneda local. Lo que te puedo decir, por ejemplo, es que ahorita en México no tenemos coberturas peso-yuan, lo tenemos que triangular a través del dólar. Alguna vez hicimos algunas coberturas precisamente de yuanes, pero tuvimos que hacer la operación vía Chicago y Chicago dólar yuan. Y tuvimos algunas ventajas en el precio, pero armar la operación fue compleja porque no tienes una contraparte directamente en China ahorita, o al menos no es tan fácil, como para poder compensar pesos yuanes. Y sí lo tienes con los pesos dólares, ¿no? Entonces, es un tema de usos y costumbres que solamente se va quitando cuando empiezas realmente a hacer el comercio directamente con tu proveedor, pagándole en yuanes y demás. Ha sido un tema de usos y costumbres, ¿no? Puedo decir que, por ejemplo, la moneda mexicana es la octava moneda más utilizada en el mundo. Y, por ejemplo, no existen coberturas peso peruano dólar o peso chileno dólar. Y ellos utilizan el peso mexicano para hacer sus coberturas. Y se hace la misma pregunta, ¿no? Oye, pues, ¿por qué el peso mexicano? Ah, bueno, pues porque existe toda la infraestructura ya montada donde sí existen coberturas peso mexicano dólar. Entonces utilicemos lo que está ahí porque por facilidad de lo que ya hay. Pero eso no quiere decir que no puedas migrar a otra cosa. Mira, este choque de titanes, la verdad, lo está ganando China. Lo está ganando China. A lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero ya ganó. Ya ganó. Y el volumen de lo que ellos manejan mueve el mundo. Si China tiene mucha demanda de acero, sube el precio del acero. Si no tiene demanda de acero, baja el acero. O sea, así como ustedes lo están viviendo en este componente tan grande que tienen del 70%, pasa con otros commodities, ¿no? Los volúmenes mueven los precios y definitivamente el volumen que maneja China pues es un volumen sumamente importante. Oye, pues no nos gusta, ¿eh? La verdad es que no es recomendable nunca tener tanta dependencia o que tengas un socio comercial con tanta preponderancia. Hoy por hoy así está la realidad, pero mi visión hacia el futuro sería, pues sí, tratar de, ¿cómo se llama? De no depender tanto de un mercado tan fuerte porque te maneja como títere, ¿no? Si de repente allá se cierra por alguna cosa, pues tú te quedas colgado de la lámpara. Entonces, ¿por qué peso dólar y no peso yuan? Por usos y costumbres, por facilidad operativa. No hay nada que nos impida que no lo pudiéramos hacer pagar en yuanes, pero pues, no tenemos
al menos en lo que yo me muevo, no tengo una contraparte en China que me acepte pesos. Ajá. Me aceptan en China dólares, no tanto pesos, porque no los podemos compensar así entre los dos bancos centrales. Sí lo podemos compensar con Estados Unidos, no lo podemos compensar con China. No es imposible de hacerse, pero pues así es como está ahorita. Espero haber respondido a tu pregunta. Completamente, gracias. La que sigue es muy importante, ya lo tocaste de manera superficial. ¿Qué tamaño deben tener las operaciones de compra de un integrador o distribuidor solar para acceder a un mercado de coberturas? Esta es una oportunidad como para quitarnos el miedo a todos a de veras participar en esto e informarnos, ¿no? Claro. Mira, la verdad es que es uno de los grandes mitos, ¿no? Se piensa que este tipo de productos y demás son para grandes volúmenes y son para grandes empresas y nos va a salir carísimo. Eso es lo que se piensa, ¿no? El tamaño de contrato, o sea, cuando haces una cobertura, la haces en múltiplos de $10,000. Ajá. Oye, quiero cubrir 15,000. O haces un contrato y nada más cubres 10,000, o haces dos contratos y cubres 20,000. Es un estándar, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil trabajar con contratos estandarizados. Ese es el tamaño mínimo que se tiene que hacer para poder hacer una operación. $10,000, ¿no? Oye, sí, sería una operación pequeña, pero se puede, ¿no? Es una operación de $10,000, es un solo contrato. Yo creo que algo que también va a llamar la atención es que dices, bueno, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto tendría yo que pagar por asegurar en el mercado de valores a un precio público el tipo de cambio? Un tipo de cambio global, que no sea un tipo de cambio, como digo yo, de sapos y piedras, que si es un solo contrato me den un tipo de cambio muy caro, etcétera. Promedio estarías pagando como 250 pesos por una cobertura de $10,000. 250 pesos, o sea, dos billetes de 100, uno de 50, una Sor Juana y un Morelos, eso. O sea, realmente no es un tema caro. Es lo que te cobraría un intermediario de comisión por poder asegurar en el mercado un tipo de cambio. Entonces, no es un tema, insisto, que sea caro, es un tema de entenderlo y de poderlo añadir en tu estructura financiera. Hay un tema aquí que también hay que poner sobre la mesa, ¿no? Una de las grandes ventajas que también tienes es que tú no tienes que comprar los dólares en este momento, porque si los tuvieras que comprar ahorita los tendrías que pagar con tu dinero. Cuando acudes a este tipo de mercado, tú, por así decirlo, que se entienda, tú apartas un tipo de cambio que vas a realizar en el futuro. ¿Y con cuánto haces ese apartado? El mercado te pide aproximadamente el 10% de lo que vayas a operar. Oye, voy a hacer una operación de $100,000, pues tendrías que apartar esos $100,000, depositando como garantía, que no es costo, pues vas a depositar $10,000 nada más, el 10%. Y esa garantía es como parte del mismo pago que vas a hacer por los dólares que vas a comprar. Yo creo que el gran coco que tenemos aquí es entender que realmente eso que estás depositando tú es simplemente una garantía, es un depósito, un adelanto que estás poniendo de los dólares que vas a comprar a un precio que estás fijando hoy. ¿Ah? Esa garantía no es un costo, es simplemente eso, una garantía. Pero es un tema muy técnico que ojalá que un día podamos explorar un poco más a fondo. Pero para contestar tu pregunta, ¿no? El tamaño de operación mínimo son $10,000. El costo de comisiones por operar $10,000, que incluyen al intermediario, a la bolsa de valores, a la cámara de compensación, etcétera, está alrededor de los 250 pesos por cada $10,000. Puedes tener un costo menor si tuvieras mayores volúmenes, ¿no? Pero no pasa de eso y están incluidos ahí todos los intervenientes en la operación. Y te van a pedir, para poder operar, en el caso de los futuros, te van a pedir que deposites un adelanto o una garantía del 10% del valor de los dólares que vas a operar en el futuro. Excelente. No, pues poniendo un poquito en la perspectiva la industria solar, $10,000 pues son 90 a 100 módulos de 400 watts y estamos hablando de que el costo para blindarlo pues puede ser marginal. Muy interesante, yo creo que sí vamos a buscar una mesa de trabajo en consecuente reactivación que ojalá veamos ya a partir de mediados de mayo. Nadie sabe, pero en la reactivación habrá procesos de compra fuertes, habrá procesos de negociación con los fabricantes
y me encantaría pues, que consideráramos una mesa de trabajo a los miembros interesados a generar una postura, ¿no? Bueno, y la última es un poco subjetiva, ya para cerrar el webinar, creo que nos excedimos un poquito, una disculpa, con los mercados y la demanda debilitada, y partiendo de un análisis estrictamente técnico, ¿no? Juan Carlos, sé que esta parte es muy subjetiva y difícil, pero tú qué vislumbras, ¿no? ¿Podrá llegar arriba del máximo histórico, 26 pesos? ¿Qué probabilidad darías, etcétera? Pues sí, sí puede. Ajá. Puede de un plumazo, ¿eh? Ahorita está en los $24 ya como está. Oye, lo normal, lo que se podría predecir en términos normales, es que, oye, ya ahorita no regresa a los 25 y se está regresando porque es un tema temporal del fortalecimiento del dólar. También los gringos no le están pasando muy bien. Esa apreciación que ha tenido el peso mexicano también es debido a que Estados Unidos se está pegando el coronavirus fuerte. Está la economía completamente frenada, se ha debilitado un poco aquella economía, ¿no? Claro. Pero sí estamos ahorita, como dice por ahí, ceteris paribus. Y si hay algún otro tipo de bronca, sí, fácilmente podríamos llegar a los 26. Esos topes históricos o psicológicos que tenemos, nada más son esos, son psicológicos. El tipo de cambio se puede mover de una forma impresionante por lo que les decía yo en un principio, porque hay cientos de miles de millones de dólares y de comercio internacional que se mueve para un lado, que se mueve para otro, y que nos pueden pegar muy fuertemente, ¿no? Si nos vuelven a bajar la calificación de valores, híjole, ahí sí tendríamos un problema serio de tasas de interés y de tipo de cambio. Entonces, de que puede llegar, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca, estamos en 24, casi 25, llegar a 26 se antoja fácil. Oye, ¿qué sería lo común en términos normales? Es que nos volviéramos a acercar a los 23. Eso sería lo normal si todo sigue evolucionando normal. Pero no sabemos porque ahorita desata otro tema de guerra o de, no necesariamente guerra violenta, sino guerra comercial o de lo que tú quieras, y se puede mover el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio no está fijo y el tipo de cambio obedece a estos movimientos de oferta y demanda de los dólares que se mueven en el mundo, ¿no? Entonces, sí se puede subir a los 26. Oye, ¿podría bajar otra vez a los 18? También, sí, también. Entonces, ¿cuál es la moraleja, no? Yo no puedo adivinar, ni yo ni nadie, cómo se va a comportar. ¿Por qué? Porque está sujeto a N,000 variables que le pueden afectar. Entonces, oye, pues lo que me está pegando es la incertidumbre. Fijo un tipo de cambio a través de una cobertura y con ese tipo de cambio costeo mi producto hacia el cliente. Si quedó arriba, si quedó abajo, ya no me debe importar. ¿Por qué? Porque yo ya tuve, y no voy a tener una ganancia o una pérdida. Simplemente voy a fijar un precio para que yo pueda costear hacia mi cliente. Y eso debe ser como nuestro objetivo. No tanto estar tratando de adivinar a cómo va a llegar arriba, cómo va a llegar abajo. Tenemos que hacer a un lado ese tipo de temas para enfocarnos a lo nuestro. ¿Lo puedes lograr? Fijando un tipo de cambio. Oye, ¿pudo haber sido mejor? No lo sé. Pero no podemos estar tratando de adivinar y poner en ese riesgo a nuestra industria. Entonces, sí puede moverse porque la volatilidad, la variación máxima esperada, se hace un cálculo, ¿no? Para saberla. Ahorita está en $1.78. O sea, la variación máxima esperada que puede tener el tipo de cambio en un día está en $1.78. No lo digo yo, así lo calcula la Cámara de Compensación de la Bolsa Mexicana de Valores. En ese 1.78 le puede alcanzar a los 26 sin problema. Y le puede alcanzar para abajo también a los 22.80. Entonces, está en esa banda el 26. Puede ser. Excelente. Bueno, pues vamos a pasar a la sesión ya de preguntas. A todos los presentes los exhorto de veras a que hagan sus preguntas. Tenemos un especialista, un experto frente a nosotros. Aprovechen, por favor. Y le cedo la palabra a Manuel para que nos ayude a coordinarnos. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias, Juan Carlos. Excelente presentación, muy clara, muy sencilla. Y bueno, creo que estás dando pie a que te volvamos a invitar, Juan Carlos, porque hay interés para profundizar un poco más en este tema. Ya veremos la oportunidad de que tengamos otro webinar, un taller o algo parecido.
en el futuro próximo. Ojalá que nos vuelvas a honrar con tu presencia. Hay algunas preguntas muy sencillas. En algún momento te referiste a tu contraparte y pregúntale a Leonardo Cejas si te refieres a un banco con la contraparte. Fíjate que nosotros operamos a través del mercado mexicano de derivados, que es el MEXDER, cuyas contrapartes son personas igual que tú, pero que en lugar de protegerse a la alza, están protegiéndose a la baja. Entonces, nosotros no somos contraparte de nadie, sino es a través de una cámara de compensación que se llama Asigna Cámara de Compensación, que es una empresa del grupo BMV, Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, eso te da una certeza de que la contraparte, quien vende los dólares, no te va a fallar, porque si te falla, hay todo un tema de un paraguas legal, en un paraguas financiero, que así como a ti te piden garantías, a la contraparte le piden garantías. Entonces, de muchas maneras se asegura que no haya un riesgo de contraparte, que siempre te cumplan con lo que tú estás buscando comprar de dólar. Alguien se obligó a vendértelos a ese nivel y hay un esquema de garantías que siempre hacen que se cumplan los precios. Entonces, la contraparte no soy yo, la contraparte no es un banco, sino la contraparte es las mismas personas que a través de este mecanismo Bolsa Mexicana de Valores tienen una postura diferente a la tuya. Quieres cubrir un tipo de cambio hacia la alza y ellos a la baja. A ti se te hace un buen tipo de cambio el 24.80 para comprarlo y a alguien se le hace un buen tipo de cambio el 24.80 para venderlo. Se empatan esas posturas y se cierra la operación. Entonces, la contraparte es un mercado enorme, sobre todo en los futuros del tipo de cambio. Te puedo decir que no hay un Monex, no hay un Cibanco, no hay nadie que maneje tal volumen como se maneja en el propio mercado bursátil, y hay días que se operan más de 20,000 millones de dólares, por decirte un ejemplo. Esas son las contrapartes que tenemos del otro lado, garantizados a través de una cámara de compensación. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Otra pregunta más que nos hace Leonardo Ceja, que es asociado de la AMIF. Personalmente he tramitado coberturas y no ha sido barato. Pregunta si esto es por el broker que utiliza y dónde puede encontrar las coberturas que mencionas. Bueno, sí, mira, esto es un mercado financiero, ¿no? Y donde normalmente pues es un tema de sapos y piedras que muchas veces te quieren cobrar pues lo que te dejes, ¿no? Si es una operación chiquita te van a querer cobrar más, ¿no? Yo lo que te invito al otro Leonardo es que cheque en el MEXDER, Mercado Mexicano de Derivados, porque ahí tienes la ventaja de que el tipo de cambio es único para todos y que no te van a cobrar. Es que hay muchas cosas engañosas, por así decirlo. En algunos brokers te dicen, no, yo no te voy a cobrar comisiones. Sin embargo, te dan un tipo de cambio donde incluyen la comisión del broker. Entonces, es un poquito engañoso. Y caro, pues no sé cuánto cobren ellos, ¿no? Yo te estoy diciendo esto, que nosotros, en las operaciones que se realizan en el MEXDER, se está cobrando de 250 pesos para abajo la comisión que se cobra por cada 10,000 dólares. Y es una comisión que tú conoces desde un principio. Y el tipo de cambio lo conoces desde un principio. No hay nada oculto. Por ley también, en tu estado de cuenta viene el tipo de cambio pactado, las comisiones, todo. Entonces, desconozco cómo estén cobrando en el intermediario que esté, pero pues sí, también es un tema conocido, ¿no? Que, pues el mercado financiero no se caracteriza por ser un alma caritativa, y sí hay lamentablemente también mucho abuso del mundo. Muy bien, bueno, a mí sí me queda la duda de si te estás refiriendo a que estos 250 por cada 10,000 dólares son la comisión, pero la cobertura, ¿qué costo tiene aproximado? Eso. O sea, es que tú, por cubrir tus dólares, hacer una cobertura quiere decir asegurar un tipo de cambio, en este caso, ¿no? Asegurar un precio. Entonces te van a cobrar de comisión, es lo que cobraría yo, y es el rango más o menos, 250 pesos por cada 10,000 dólares. Ese es el costo. Oye, ¿qué otras cosas asociadas hay?
Pues tendrías que depositar en una cuenta tuya, no en una cuenta de un tercero, que esa cuenta es una adhesión al fideicomiso de la Cámara de Compensación. Tendrías que depositar el 10% de la operación que vas a realizar en el futuro. Entonces, es eso, no hay más. Ese es el costo, la comisión. Lo otro es, pues, un anticipo. Entonces, no sé qué más hay. Okay. Te voy a decir, déjame No, pues decirte algo que también vale la pena ponerlo ahí, porque el desconocimiento de este tema hace que nos genere miedo, ¿no? Hay un tema que se llaman llamadas de margen. Las llamadas de margen es como el coco si no lo entendemos bien. Y yo aseguro un tipo de cambio ahorita a junio a 25 pesos. Si el tipo de cambio cuando yo quiera ejercer mi contrato en junio está por encima de los 25 pesos, ese diferencial entre los 25 que fijé y el tipo de cambio más arriba, me lo van a depositar en mi cuenta de margen que yo dejé. Eso es clarísimo y todo el mundo lo entiende, y para eso se cubren, para evitar una alza respecto a los 25 que fijaste. ¿Qué pasa cuando es al revés? Oye, yo fijé en 25, pero en vez de seguir subiendo, bajó. Oye, pues la operación se va a realizar a los 25 que fijé, y para asegurar que esto así sea, me van a tomar de ese 10% que yo deposité previamente, el diferencial entre los 25 y el tipo de cambio que haya quedado por debajo de lo pactado. El resultado de esto es que tu operación va a ser a 25. Si termina por arriba o si termina por abajo. Pero el que te hagan una llamada de margen, que quiere decir deposita un poco más de dinero para que aseguremos que la operación se va a llevar a 25, genera mucho descontrol o desconfianza o qué sé yo. Pero lo único que estás haciendo es asegurar que la operación se va a llevar a cabo al tipo de cambio pactado. Entonces, bien entendido, esto es hasta una ventaja, porque es como una alerta temprana. Porque con una llamada de margen, te puedes decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que ya va a seguir bajando y quiero deshacer mi operación. La deshaces y se acabó. Oye, la vas a deshacer al nuevo tipo de cambio que está ahorita, que te hayan tomado desde la garantía. Pero sí funciona en el mundo, incluso yo creo que una ventaja, pero hay que entenderlo bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a tener que hacer relámpago estas últimas preguntas. Sería bueno otro seminario específico sobre la operativa de coberturas cambiarias. Esto ya lo mencionamos y con mucho gusto vamos a invitar de nuevo a Juan Carlos Rubio para que nos dé algo más, para que profundice sobre el tema. ¿Qué tipos de cobertura hay? Esto es lo que propone que se trate en la próxima sesión que tengamos contigo. Cómo calcular el costo, cuándo se tiene que contratar, cuándo se tiene que pagar, etc. También piden que des tus datos. Te pido que nos des tu página o tu correo, por favor, Juan Carlos, para que los que quieran contactarte puedan hacerlo. Sí, aquí debe haber una forma de poner en el chat, ¿verdad? En las preguntas y respuestas puedes, ahí donde dice que pases sus datos de contacto, escribe la respuesta y dale salida y todo a ver. De cualquier manera, luego yo paso los datos que tú me des para pasar. Los voy a pasar en un correo que les voy a enviar a todos los que asistieron. Con mucho gusto, ahorita tecleo mis datos de contacto. Y sí, la verdad es que ahorita fue un panorama general. Sí sería muy bueno que aterrizáramos en el qué, cómo, cuándo, dónde, como para que pasemos en blanco y negro y cada quien traslade esos costos a su operativa personal y sepa, pues me costaría tanto, cómo funcionaría, de dónde saco el dato. Y pues sí tendría que ser muy específico de una sesión de eso, ¿no? Miren, eso no engorda. Conocer no engorda. No pasa nada. A lo mejor después de esa plática dices, no me convence, me la voy a seguir jugando o voy a utilizar este tema para cubrirme, ¿no? Porque sí, existen coberturas a través de futuros, de contratos de futuro o de opciones o de swaps, ¿no? Pero no hay mucho más que eso. Entonces es entenderlo para llevarlo a un tema de cuánto me cueste, cómo me impactaría, y eso lo podríamos hacer en una sesión posterior, ¿no? Con muchísimo gusto. Yo pago porque me alquilen, ¿no? Entonces, muchas gracias, Juan Carlos. Con muchísimo gusto lo hacemos. Entonces, voy a teclear aquí mis datos en lo que me hacen otra pregunta.
Muy bien. También vamos a tener que ser muy ágiles porque queremos siempre ser muy puntuales con la terminación. Ya nos pasamos unos minutitos. ¿Con qué institución se contrata la cobertura? Pregunta Alejandro Zamora. Mira, obviamente me voy a permitir hacer el comercial de la mía, ¿no? Nosotros somos un socio operador del mercado mexicano de derivados. Nosotros nos dedicamos a eso, somos una empresa supervisada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, específicamente dedicados a eso. Pero también podrías, no sé, contratar coberturas con Monex, ¿no? Con Cibanco. No te recomiendo que lo hagas con los mismos bancos porque ellos te van a vender sus propios dólares, tienen sus márgenes de ganancia muy agresivos y la contraparte, cuando lo haces con ellos, son ellos mismos. Entonces, o ganan ellos o ganas tú. ¿Quién crees que va a ganar? Entonces, es lo que ha pasado con ese tipo de operaciones. Hay dos grandes grupos, ¿no? El grupo de las operaciones a través del mercado organizado, de la bolsa de valores, y esas son muy transparentes. Y hay otras que se llaman OTC, Over the Counter, que tú las pactas con el banco y tu contraparte es el banco, ¿no? Entonces, insisto en ese mismo punto, ¿no? El banco nunca pierde. Entonces, cualquier cosa que pase, tú vas a perder. Y te disfrazan muy bonito las cosas. No, aquí no hay comisiones. No, aquí no tienes que depositar garantías. No, te abren una línea de crédito. Entonces, si el tipo de cambio te va mal, ya les debes esa lana con sus intereses, ¿no? Y hay cositas que están muy bien planteadas comercialmente, pero que nos hemos dedicado a ver y que realmente flaco favor te están haciendo. Nosotros no ganamos porque tú pierdas, nosotros ganamos por cada operación que se haga. Ganamos una comisión que tú sabes desde un principio. Y yo no puedo ganar más porque tú tengas un tipo de cambio peor, ¿no? O te voy a llevar a que cotices igual que cualquier otra grande empresa en el mercado más grande que hay, en este caso de dólares en el país, ¿no? Yo voy a ganar por las operaciones que hagas ahí, no por si pierdes o por si ganas. No te voy a encarecer el tipo de cambio y esa es la gran diferencia. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. Ha sido muy ilustrativo todo lo que nos has planteado, de verdad, muchas gracias. Yo me temo que algunas de estas cosas que están dando las tenemos que tratar en la siguiente sesión, pero preguntan sobre este tema de las coberturas en peso yuan, si sería válido intentar instituir una posible cobertura en peso yuan, porque obviamente las compras, la mayoría de las compras son en China. Y hay un comentario que me parece interesante. Mónica Arandia nos dice, gracias por la presentación. En SunPower fabricamos en México y aún así el producto se cotiza en dólares debido a que algunos insumos son de importación y debido a que es el precio de referencia internacional, teniendo presencia en todos los continentes. Lo que he visto es que puedes tener una tasa baja con un riesgo alto cambiario y a la inversa, hacer operaciones en peso enviando el riesgo cambiario a una tasa alta. ¿Cómo te proteges de esos factores? Pregunta. Bueno, mira, existen diferentes estrategias para hacer una cobertura. Lo más común es lo que les he estado comentando, es con lo que más se opera, que son los contratos de futuros, porque el mismo dólar tiene un precio ya fijo en el futuro. Yo quiero saber a cómo podría operar los dólares en junio, en julio, en agosto, y ya tienes ese precio y simplemente contratas ese tipo de cambio en el futuro. Esa es una forma, ¿no? Existen otras que son opciones, ¿no? Que tú igualmente fijas un tipo de cambio y pagas una prima. Aquí no depositas garantías, pagas una prima. Si te conviene el tipo de cambio cuando llegaste a la fecha de vencimiento, lo ejerces y compras tus dólares a ese precio. Y si no te conviene, no lo ejerces. Y entonces lo único que pierdes es la prima que pagaste. Ese tipo de mercado a mí me encanta. Lamentablemente en México no tenemos tanta operación de opciones y entonces las primas que te venden por asegurar el tipo de cambio en ese nivel son caras, ¿no? Y el otro que dice ella son swaps, son intercambios de flujos, que de verdad sería sumamente complicado poderle dar una respuesta ahorita que fuera convincente, porque es un tema complicado. Es un intercambio de tasa perdón, de quien paga dólares por quien recibe dólares, ¿no? Es un intercambio. Lo que más te podría decir que
que es una manera o estrategia de cubrir el mismo riesgo. A final de cuentas, no importa si es con futuros, si es con opciones, el tema es que tú mitigues el riesgo, tú asegures un tipo de cambio a una fecha que sea cuando tú tienes que pagar tu factura y lo conozcas desde hoy. Hay quienes les convienen las opciones, a quienes les convienen los swaps, eso ya dependerá, es un tema más estratégico que otra cosa. Juan Carlos, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido, de verdad, de mucho valor, creo, para toda la industria, para todos los presentes. Como ya comentamos, el video de esta webinar va a estar disponible para los asociados de AMIF. Y me gustaría que dijeras tu correo, aunque sea hablado, para que puedan tener contacto. De cualquier manera, yo lo reproduzco para enviárselos a los asistentes. Y, a ver, si quieres decírnoslo, por favor. Mira, lo tecleé ahorita en una de las respuestas ahí de las preguntas y respuestas, pero es JC, Juan Carlos, JC Rubio, @qualiderivados, quali con K de kilo, qualiderivados.mx, jcrubio@qualiderivados.mx, está tecleado ahí mismo en una de las respuestas y es más fácil por esa vía. Y hemos tenido un tema con las páginas, ¿no? Con la página web, que ahorita no la tenemos arriba y la debo, ¿no? Pero no viene al caso ahorita de comentar ese tipo de cosas. Y lo otro es mi celular. La verdad es que también hemos encontrado una forma más fácil de que, oye, yo te doy mi celular, tú háblame a mí. El estar triangulando, el estar haciendo citas, y a veces nosotros mismos nos acercamos a la practicidad de tener una respuesta inmediata, ¿no? Entonces, hemos encontrado que con mis socios y yo es más fácil este tipo de comunicación. Incluso ya no hacemos tarjetas físicas, sino hacemos una tarjeta que se entrega vía WhatsApp. Y creo que es más práctico porque es como nos estamos comunicando ahora en el mundo, ¿no? Pues ahí tienen mi correo, ahí está mi teléfono también para cualquier cosa. Nos podemos comunicar por WhatsApp y que tengan una respuesta clara, ¿no? Una gran ventaja de que todos los cuentos que les he estado contando son verificables a través de la propia página del MEXDER, que es el Mercado Mexicano de Derivados, que depende de la Bolsa Mexicana de Valores. Todas las operaciones se hacen ahí mismo en el piso de remates. Bueno, me gustaría nada más comentar, hay muchos invitados el día de hoy que no forman parte de la MIF y quiero simplemente hacerles saber nuestra función es informar a la industria, mantenernos unidos, pero también habrá la oportunidad de iniciar proyectos en función de lo que menciona Juan Carlos y próximamente estaremos haciendo una comitiva. Yo pienso que una vez que ya sea clara la reactivación. Entonces, quiero exhortarles a que también busquen afiliarse a la MIF, porque este tipo de ejercicios pues los hacemos comúnmente de forma regular, no solo tasa de cambio, sino muchos otros riesgos que hemos identificado. Entonces, les quiero agradecer a todos también su participación, si nos extendimos un poco de más y también me parece que vamos a publicar el video, ¿no, Manuel? Sí. Estará disponible para los que quieran. Recuerden, mi correo es dirección@amif.mx. No lo estamos viendo en pantalla, Manuel. A ver, si quieres, aquí yo lo tengo. ¿Quieres que lo comparta yo? ¿Mi correo? Es que estamos viendo en pantalla el cartel del próximo webinar, que es el que quiero mencionar rápidamente antes de irnos. En pantalla están viendo nuestro próximo webinar. Este va a ser un webinar parecido al anterior, que fue de fabricantes, pero ahora de distribuidores. La visión de los distribuidores sobre el mercado y los precios de insumos solares. Va a ser muy interesante. Esperamos su presencia. Es el próximo, jueves 30 de abril a las 17:30 horas y va a ser por esta misma plataforma. Por favor, todos los que están se registraron en este webinar van a recibir una encuesta. Les pido que la respondan, por favor, y también van a recibir la invitación a este webinar con la liga para registrarse. Repito mi correo, dirección@amif.mx. Es muy sencillo, dirección@amif.mx. Y yo les paso también el correo de Juan Carlos
Rubio para que se pongan en contacto con él. Y les agradecemos muchísimo su presencia. Disculpen que nos pasamos 15 minutos. Creo que fue bastante interesante lo que recibimos y por eso se alargó un poco. Juan Carlos, muchísimas gracias y también a todos. Oigan, pues encantado de la vida, con mucho gusto lo que necesiten. Digo, a eso nos dedicamos 100%, ¿no? Y es súper, súper agradable ver cómo luego, después de un tiempo, la gente te dice, oye, no me afectó esto porque yo ya lo tenía cubierto, ¿no? Y eso es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Entonces, también existen coberturas de tasa de interés, porque luego es muy probable que también se suban las tasas. El chiste es que lo conozcan y lo puedan descartar como una opción no válida o que digan, ¿sabes qué? Por ahí puede ser algo que me pueda servir. Entonces, encantado de la vida de participar con ustedes las veces que sean necesarios. Les agradezco la invitación, con mucho gusto la tomo. Y gracias, estamos listos para lo que necesiten. Un saludo. Gracias de nuevo. Saludos y hasta luego a todos. Gracias.